Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro videocast desde la Ribera. Como hemos conversado muchas veces, tenemos una sombrilla general que es las reflexiones acerca del agua, de los ríos y de lo que significan para todos los seres humanos esa condición de nosotros ser ribereños, de que siempre estamos cerca a un cuerpo de agua. Y por supuesto que los ríos en general nos traen, y el agua nos trae bienestar, pero muchas veces son también sinónimos de dolores, de que traen y nos recuerdan episodios de nuestra vida o de la vida colectiva en un territorio que no son necesariamente recuerdos alegres. Siempre decimos que tenemos unos invitados muy especiales, pero esta vez sí que es cierto. De verdad, aquí tiene todo el significado de esa palabra, porque vamos a tratar además un tema muy especial, que algunos de ustedes de pronto dirán, ¿qué tiene que ver esto con toda la secuencia que traían ustedes hablando de los territorios bioculturales, de turismo de naturaleza, de cultura y naturaleza, de la gestión y el ordenamiento territorial alrededor del agua? Y de aparece un tema que tiene que ver con la verdad histórica y con esta verdad tan dolorosa colombiana del conflicto. Pues vamos a ver que sí, que tiene mucho que ver. Y entonces estamos acompañados hoy con personas que tienen una gran trayectoria en este tema y un involucramiento personal y también profesional con esta tarea tan grande que tenemos los colombianos y las colombianas de es conocer nuestra verdad o nuestras verdades, contrastarlas con lo que opinan los otros y las otras y tratar de construir una Colombia que logre reconciliarse, que logre construir conjuntamente una manera y encontrar un camino para superar los profundos conflictos, desigualdades que tenemos. Entonces nos acompañan hoy, voy a comenzar con Isabela Bernaza, caleña y alguien que vivió en carne propia una de las heridas más profundas del conflicto colombiano. Ella nos contará ahora y nos compartirá esa historia. Con Argelis, que es una de las mujeres a que le ha dedicado una buena parte de su vida en las últimas, diría, décadas, al trabajo de investigar, de construir junto con las comunidades un relato sobre esta realidad, y es una gestora del espacio, una de las gestoras del espacio en que estamos hoy, que vale la pena decirlo, es la Biblioteca Departamental, y aquí está instalada la exposición de todo el informe de la Comisión de la Verdad, de la que igual ahora vamos a hacer algunas referencias. Y está con nosotros Jaime, que también es una persona que ha trabajado por muchos años en estos temas que tienen que ver con la paz, con el tema de las víctimas, con el tema de cómo encontrar caminos precisamente desde los territorios a todo este entramado de conflictos que ha tejido nuestra geografía nacional. Bueno, entonces, sin más preámbulos, quiero decirles que una vez más, decirle que este es un proyecto independiente que necesita del apoyo de ustedes, que comienza porque ustedes vean estos episodios, los difundan en sus redes, les hagan el famoso me gusta, y que también recuerden que esa independencia está garantizada por aportes que son bienvenidos para que podamos seguir funcionando de este equipo que cada 15 días está entregándole a ustedes distintas facetas de estos temas que tienen que ver con el agua y la vida en general, preservación de la vida y de la naturaleza. Entonces quiero hoy cederle la labor de facilitación a Jaime. Cada una de las primeras intervenciones yo invitaría pues obviamente que cada uno y una se presente brevemente. Lo hice solamente con los nombres primeros, con los nombres, no con los apellidos, pero entonces Jaime, por favor,
condúcenos por este camino de dolor y que también tiene que ser de esperanza. Sí, pues muchas gracias, Fernando, por creer en esta invitación a unir lo que siempre está unido, el territorio, su gente, su historia, su vida, sus ríos, y hacer desde ahí un proceso de memoria y vincularlo a este tu gran legado que estás construyendo con muchos otros en este colectivo de Desde la Ribera. Mi nombre es Jaime Andrés Gómez, estoy viviendo en la ciudad de Cali hace 1 año y medio y como fruto del trabajo que hemos venido construyendo acá en el territorio, hemos venido acompañando la posibilidad de esta exposición museográfica Hay futuro si hay verdad, que es una muestra en vivo del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y que Cali es la primera sede de esa itinerancia, de esa exposición. Y gracias, Fernando, por hoy ser más parte también de la conversación y por invitarnos a hablar desde la vida. Hoy hemos recorrido el cuerpo vivo de Colombia en lo que la ha atravesado históricamente. Casi que no podíamos decir cuándo empezó esto, aunque tiene pues su fecha de inicio, sus antecedentes, digámoslo así, definidos en el informe, pero que ha sido algo que nos ha atravesado. Y como tú muy bien has dicho, pues los ríos son parte de este cuerpo, y por eso los ríos hoy nos van a ir también llevando en esta conversación. El río de la vida, los ríos tienen trayectoria. Y queremos conversar primero desde las trayectorias de vida. Ustedes caminaron esta exposición, la vivieron, la han vivido muchas veces, algunas como tú, Argeli, pero también han andado toda esta historia y quisiera que empezáramos conversando un poco al volver a hacer este recorrido, qué aspectos de su vida se movieron, desde dónde se situaron a la hora de volver a querer hacer un reconocimiento de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, la verdad, la memoria y sobre todo la paz que a veces ha estado subyacente y que no hemos visto, no hemos todavía aprendido a ver suficientemente en medio de estas múltiples guerras que nos han atravesado. ¿Desde dónde se situaron? ¿Qué les movió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, gracias Jaime y gracias Fernando por abrir este espacio. Mi nombre es Isabela Bernaza, yo he sido víctima del conflicto armado como más de 10 millones de colombianos, es una cifra que realmente no se puede entender, no se puede creer. Y lo más doloroso es que sigue creciendo y sigue creciendo. Para mí vivir esta exposición ha sido, pues yo he tenido la oportunidad de estar en muchos de los momentos de la construcción del proceso de paz con las FARC. Yo estuve en La Habana con yo fui una de las 60 víctimas que participó en los diálogos con las FARC. Después tuve muchísimos encuentros con la Comisión de la Verdad. Entonces, recorrer esto es revivir momentos ciertos de mi vida, donde yo de carne y hueso he estado en muchas de las fotografías que hemos visto aquí. Y yo me pregunto mucho por qué razón la mitad de Colombia no quiere ver ni entender la riqueza y la importancia de este informe y lo que podría significar para la construcción de la paz en Colombia. Creo que tenemos mucho por aprender de estas palabras, de estas imágenes. Siento que en cada palabra, en cada testimonio de lo que se podría ver aquí, que podría uno pasar aquí una semana entera, tendríamos muchos elementos para preguntarnos por qué la paz nos resulta tan esquiva. Estoy aquí hoy de verdad con mucho dolor, porque allá en el 2016
muchos sentíamos que era posible reconstruir a Colombia y tener una paz que todos soñábamos. Hoy la veo lejos y eso me entristece mucho. Sí, es como también recorrer lo que le ha sido a uno familiar, porque lo vimos por televisión o lo vivimos directamente o hemos estado muy involucrados. Y creo que Fernando es alguien que podría también decir eso. Casi que nos iba explicando y contando esto, distinto a alguien que la visita y viene y no sabe pero tú la has recorrido también desde bastantes dimensiones y dinámicas de este conflicto, múltiples perspectivas. ¿Cómo te fue en este recorrido, Fede? Sí, Jaime, yo ya esta es la tercera vez que la recorro. Y evidentemente esto de los números, pues uno inmediatamente dice, este número me trae un recuerdo, porque ese número de ese año fue el momento de una vivencia muy particular. Y a mí, cuando yo veo por allí el año 57, pues me trae a mi infancia en un pueblo del norte del Valle, Zarzal, que era un pueblo liberal, que era el refugio liberal en medio de un contexto de pueblos conservadores, en medio de la violencia que ya estaba en efervescencia, y el norte del Valle fue especialmente violento en esa violencia liberal conservadora. Y entonces mis vivencias y los relatos que yo escuché de mis padres eran esos relatos que reflejaban esa profunda división, y yo siempre lo cuento, mi madre, que era una mujer muy dulce, al hablar de estos temas, disculpen, era otra persona totalmente distinta. Rabia, odio, y a nosotros niños nos transmitía eso. Era muy doloroso uno vivir por muchos años, casi que toda la vida de mi madre, esa casi que esquizofrenia que tal vez muchas de las personas que vivieron en Colombia tenemos, que es que tenemos una capacidad de festejo, de alegría, de amor, de ternura, los colombianos y colombianas, y al otro lado tenemos esos dolores que nos hacen por momentos ser irascibles, ser casi que violentos o si no violentos. Entonces me trae eso, después me trae la época en que venimos a Cali, y es la época del estudio, y es la época de ingresar a la universidad, y es la época de involucrarme muy directamente con las luchas estudiantiles, de vivenciar de la mano de mi padre, que fue una persona que tenía también unas ideas progresistas, y vivir las realidades de este Valle del Cauca, él estudiaba los temas de la ecología y de los ríos, y recorrimos también esos dolores, ahora ya no solo de las personas, sino de la naturaleza y del río herido por todo lo que significaba el modelo de desarrollo. Y entonces en esa cantera, por decirlo así, en ese crisol, pues forjé una militancia política de izquierda, me involucré, y como pasó con la mayoría de la izquierda en Colombia, en un momento determinado justificamos la lucha armada. Si no éramos directamente militantes, hacíamos parte de movimientos políticos que estaban en la periferia, estaban allí. Y entonces uno dice, hoy en día, cuando yo veo todo esto y digo, ¿qué sería? Digamos, cuánta, en cierto sentido, inocencia podíamos tener en abordar la política, que a veces no entendíamos que ciertas actuaciones que tuvimos produjeron que sí, que tenían la justificación de una inequidad, de una injusticia, de la cerrazón del sistema político, pero muchas de las cosas que hicimos abrieron heridas a mucha gente, y entonces allí uno tiene que reconocer, y en estos días que conversábamos con Jaime y con Isabela decíamos, pues las verdades son muchas,
y cada cual elabora la verdad mucho desde donde le tocó vivir. Y entonces el que le tocó vivir un territorio FARC, o el que le tocó vivir un territorio paramilitar, el que le tocó la parte urbana, rural, tiene formas de construir sus verdades muy diferenciadas. Bueno, pero para no estirarme más de la cuenta, viví eso, viví los procesos de paz de la década de los 90, hice parte de esos procesos y después, hoy, estoy involucrado y desde que ya las últimas décadas estuve participando muy activamente en los programas de desarrollo y paz. Entonces yo veo números, veo fotos y veo mi vida en unos momentos más protagónicos, en otros momentos más desde atrás, pero digamos es la síntesis de la generación, creo que nuestra generación en particular, como que nos tocó vivir toda esta historia, ¿no? y en muchos momentos en carne propia. Y entonces, para mí es a la vez un bálsamo ver esto, pero a la vez me deja la gran pregunta, ¿qué va a pasar en los años venideros? Se nos quiebra la voz, el dolor. Tú, Argeli Arango, has estado muy de cerca del dolor. Has asumido todo un trabajo también en el acompañamiento desde lo psicosocial a ese dolor. Cuéntanos un poquito eso, cómo ha sido tu trayectoria y tú también como la que coordina pedagógicamente esta exposición, y agradecerte mucho toda esa labor. Hoy al volver y cada que vuelves acá todos los días, ¿qué pasa en ti? ¿Cómo la vives y la recorres? Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por la pregunta y Fernando por la invitación. Bueno, yo soy de profesión psicóloga, soy psicóloga social y llevo un poco más de 10 años trabajando en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Trabajé en la Comisión de la Verdad, estuvimos cerca de 4 años recorriendo este territorio del Valle del Cauca y escuchando a múltiples víctimas de todos los lados. Y yo siempre le digo al padre Francisco, que es el director, fue el presidente de la comisión, que me tocó el lado que yo no quería tanto escuchar, porque digamos que en mi recorrido como psicóloga en el trabajo con las víctimas, pues siempre he trabajado con víctimas del campesinado, víctimas de desplazamiento, víctimas de violencia sexual, mujeres que son buscadoras de desaparecidos y que claro, obviamente también provengo de una familia que no ha sido ajena al conflicto armado y que venimos de generaciones de familias desplazadas, abuelos, bisabuelos que fueron desplazados por la violencia, que también hay desaparición en mi familia. Entonces, claro, muchos años trabajando con estas víctimas y era fácil sentirse identificada con ese dolor, ¿no? No escuchaba a estas mujeres y yo veía ahí el rostro de mi mamá, veía el rostro de mis tías, de mi abuela, de mis primas, buscando a sus desaparecidos. Y cuando llego a la comisión, pues tengo esta tarea, digo yo que también allí hay una intención divina de escuchar otro sector que para mí me es muy ajeno. Me era muy ajeno, todavía creo que lo sigue siendo un poco distante, y es el sector de las afectaciones, digamos, que se tuvieron en el marco del conflicto al sector empresarial. Creo una cosa muy distante, digamos, no solamente en mi historia de vida personal, sino también con lo que yo ya venía haciendo con otras víctimas. Y eso fue duro también, pues enfrentarme también a estas personas que tienen una mirada distinta, de pronto hacen parte de esa otra mitad de Colombia que dice Isabela, que todavía les cuesta entender esto, que no creen en esto. Y enfrentarme también a esas verdades, pues inmediatamente lo que hizo fue ponerme de cara, digamos, con mi propia verdad, con mi propio prejuicio, con mis propios sesgos, porque era despojarme de esto y ver a ese ser humano. Ese ser humano que detrás de ese enojo, detrás de esa rabia, pues hay una herida muy honda, un sentimiento también de injusticia y de impotencia muy, muy hondo, y que busca también ese asidero
en un tema político, ideológico, pero que lo que hay de fondo es una herida que a veces no se reconoce, es una herida muy profunda, y poder encontrar y mirar a los ojos también a estas víctimas y sentir su dolor, llorar con ellos, llorar con sus familias, entender, por ejemplo, los impactos del secuestro, que para mí era un tema ajeno, y que esto cómo atravesó los proyectos de vida, no solamente de la persona que estuvo en cautiverio, sino de la espera de las familias. Eso para mí fue muy impactante. Entonces yo siento que el trabajo que yo venía haciendo, digamos, en el marco del conflicto armado, cambió mucho en la Comisión de la Verdad, porque profundizó en esto de la herida que compartimos, que la compartimos todos, de todos los sectores, de todos los lados. Lo que pasa es que esa herida se manifiesta de maneras distintas. Entonces creo que cuando yo entro a la exposición, de hecho le digo a mi familia también que es como que, uy, estoy como devolviendo los pasos, estoy volviendo otra vez a la comisión 3 años después. ¿Qué será que tengo que hacer aquí? ¿Cuál será ese llamado? Y siempre yo digo, y lo dije una vez en una reunión de equipo pues, con los mediadores que hacen esta labor pedagógica, y también con el padre Francisco lo hemos hablado. Cada vez que yo entro a la exposición y me encuentro con un testimonio de una víctima, cualquiera que sea, a mí me conmueve, a mí me duele, y a veces también se me salen las lágrimas. Entonces son más de 10 años escuchando el mismo dolor y aún así no deja de dolerme. Y siempre digo, el día que a mí me deje de doler, yo creo que allí yo siento que estaría muerta en vida, porque creo que no nos puede dejar de doler y hay que hacer algo con ese dolor. Y creo que esta exposición es una forma de hacer algo con ese dolor. La pedagogía es una forma de hacer algo con ese dolor. Las recomendaciones, todo lo que podemos hacer es una manera de transformar ese dolor, y creo que ese es mi llamado también, y por eso creo yo también que estoy aquí. Sí, escuchándoles, hay una frase que me surge a partir de lo que tú decías. Decías, la paz no es esquiva, ¿por qué es tan esquiva? Y se me ocurría darle la vuelta a la frase. Le somos esquivos a la paz. La paz nos está buscando y buscando y buscando. Yo leí allí 57, si no estoy mal, intentos de acuerdos. Abrazos por toda parte también. Pero hay personas que se han atrevido a no serle más esquivas a la paz, como tú, en lo que me comentaste, Isabela, y que conversábamos antes de tu camino, unido a lo que tú has dicho. Tú hiciste del dolor, de haber sido víctima del conflicto, como te presentaste ahora, todo un camino de constructora de paz. Cuéntanos tu camino de constructora de paz. ¿Cómo mutaste de esa experiencia de víctima? Que también me decías, alguien que estaba medianamente informada en ese momento de toda la situación, y por tu rol en ese momento en la sociedad, pues tenías bastante información, pero no era algo que te había tocado. Y cuando te toca la vida y te decides hacer de todo ese proceso de dolor un proceso de paz, ¿cómo tú no le fuiste esquiva a esa paz que te estaba buscando? Bueno, pues yo nunca lo dimensioné de esa manera, ¿no? Para mí fue, yo esto lo he contado muchas veces, mi primer contacto con la dolorosa realidad colombiana fue el primer día del secuestro, que llegamos a la casa de una mujer campesina que lloraba profundamente abrazada a sus niños, y yo vi en ella temor, vi en ella abandono, constaté la pobreza y la miseria que vive el pueblo, el campesino colombiano, y yo dije, Dios mío, esto para mí es desconocido.
Y cuando regresé del secuestro, lo primero que tal vez dije cuando volví fue, creo que cada colombiano pone su granito de arena en el futuro de nuestro país. Y mi convencimiento es que yo tengo que buscar la manera de hacer que esa Colombia que vi allá arriba en la montaña sea una Colombia distinta. Y las situaciones se fueron dando. En esos años el conflicto era muy intenso, la cantidad de secuestros, 3.500 secuestros al año en Colombia, es una cifra difícil de entender. Y Monseñor Isaías Duarte Cancino nos dijo a los del Grupo La María, yo los necesito a ustedes, trabajando por atender a las víctimas que se seguían dando. Entonces yo nunca tuve tiempo de sentirme víctima. Yo de una llegué a decir, ¿qué puedo hacer yo? Desde mi rol, yo estaba en un medio de comunicación y fue posible hacerlo. Y poco a poco empecé a participar en múltiples espacios y así se fue dando, fue saliendo. ¿Y qué espacios? Cuéntanos espacios? Ejemplos concretos de esa mujer que construye paz. Por allá antes de la firma del acuerdo de paz y antes de que se hablara del acuerdo de paz, habían muchos encuentros de víctimas. Y yo no sé por qué, a mí se me da muy bien escuchar. Entonces yo terminé siendo la persona que tenía la capacidad de sentarse y escuchar. Una persona que tuve la oportunidad de escuchar y que para mí fue sorprendente fue yo no sé si era teniente o qué, Pinchao, el famoso Pinchao que estuvo con Ingrid Betancourt. Y un día en un bus, que era un recorrido muy largo en Bogotá, nos pusimos a hablar y él me contaba de cómo se sentía utilizado, porque era un personaje famoso en ese momento, y no sabía cómo hacerle para no ser utilizado y no sentirse manoseado por muchas personas de la misma sociedad civil que querían sacar provecho de él. Y lo escuché, hablamos mucho. Y como a los 3 años, cuando ya él era recontra famoso, estábamos en un evento y él me vio por ahí sentadita en una silla y se vino y me abrazó de una manera tan cálida, tan hermosa. Entonces son como encuentros que se van dando. Entonces, no sé, ha ido saliendo. Después, durante el estallido social, que nos sentíamos bloqueados, estábamos abandonados, no sabíamos qué hacer, se dio la oportunidad de participar en unos encuentros, unos madrugones duros a las 6 de la mañana, que era el Grupo Mediación por Cali. Y todos los martes a las 6 de la mañana nos encontrábamos y ahí tuvimos unos encuentros maravillosos. Un ejemplo que quisiera traer a colación es que por ahí el estallido fue en mayo, el 28 de abril, y como desde octubre empezó a sonar que iban a entrar los indígenas a Cali, que sí iban a tomar a Cali, y empezó a generarse un miedo en la ciudad complejísimo. Y en el Grupo Mediación dijimos, ¿qué podemos hacer? Y nos apoyaron desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana a entrar en contacto con los líderes de la minga indígena. Y lo más hermoso de ese ejercicio es que el día anterior a que entrara la minga, logramos un encuentro entre los líderes de la minga y personas de la sociedad civil. Y se dieron un abrazo muy fraterno en las afueras de Cali, y al día siguiente la minga entró pacíficamente a la ciudad de Cali. Hubo un reconocimiento de lesiones, de todas las cosas difíciles que se habían vivido en ese periodo, y se constató que la minga lo que quería era ser escuchada, no quería llegar a Cali a hacer daño. Entonces, esas son como, la vida me las ha puesto en el camino, realmente. Tú decías, Fernando, pues que en un momento histórico, gran parte, digamos, de una insatisfacción con el estado de cosas ya de décadas en este país, pues justificó la lucha armada. Utilizaste esa palabra, justificó. Y en gran parte justificamos. Y en gran parte, pues toda una exposición como esta da cuenta de por qué, las causas que, digamos, explicaban en ese momento el que no se viera otro camino.
pero también las consecuencias y lo que esto ha traído y cómo se desenvolvió. Uno se preguntaría, bueno, ya pasemos, sigamos, construyamos paz, adelantemos, busquemos futuro. ¿Qué relevancia le ves tú a un momento, vamos más despacio, pensemos, comprendamos, reconozcamos esta verdad, hagamos memoria? ¿Cuál es el sentido que le ves? Y si eso también tiene pues, riesgos, ¿no? Para precisamente no volver atrás o al contrario, si no lo miramos, seguimos y seguimos y seguimos. Sí. A mí me gustaría remontarme a un momento que fue los 80 con más intensidad, se fraguó desde los 70, en que quienes habíamos optado por una actitud de izquierda, digamos, estábamos tan convencidos, y muchos seguimos estando convencidos de la necesidad de un cambio, de una transformación, de remover esas causas estructurales de ese conflicto tan largo, pero comenzó a haber esa respuesta tan sangrienta, ¿no? Aún a los que no estaban involucrados directamente en la lucha armada, sino a la base social y a las comunidades, y hacer tan grande el número de gente asesinada, desaparecida, etcétera, que entonces, en cierto sentido, los encuentros, yo hacía parte de una coordinación que había general como de los grandes grupos de izquierda en Colombia en su momento, que después fraguó la constituyente y todo lo demás, pero en ese momento, cada semana de encuentro, que nos reuníamos cada semana, había un ritual de, no ya ni tiempo de hacer el duelo, porque era tal el número de gente y de rostros conocidos, de compañeros que desaparecían o de comunidades donde trabajábamos que eran objeto de masacres, etcétera, que en cierto sentido quedamos como insensibilizados. Era tal volumen que no quedaba otra cosa que decir hay que seguir, de darnos ánimo para seguir, pero no elaborar duelos. Y entonces ese momento fue así, fue doloroso y tocó vivir los magnicidios y tocó ver los de Pardo Leal, de Fernando Jaramillo, de Carlos Pizarro, etcétera. Y todo eso, pues, que desemboca después en la constituyente, entonces, pues hay un alivio, una esperanza muy grande, pero fíjense que muy rápidamente la constituyente, que era un hecho de paz, después comienza a tener también unas derivaciones, porque había una serie de grupos que no habían entrado a la constituyente. Y se da el hecho de que incluso, pues digamos, después de eso, comienza a haber ya más selectivos, pero también un conjunto. Y en esas hubo, pues yo hice parte, por decirlo así, de una masacre, era un grupo y yo me salvé de ser una masacre que hubo aquí en Cali, en el río Pance, y había tenido anteriormente, durante la campaña, yo fui candidato al Senado, había tenido un intento de desaparición, y entonces todo ese acumulado hizo que yo tuviera que salir del país. Pero fíjense cómo es de triste, porque entonces salir del país y exiliarse es el momento en que uno entonces tiene la posibilidad de hacer duelo y llorar a todos los que no lloró, y de pensar, bueno, sigo en esta manera de abordar lo que hay que hacer, es decir, de seguir como insistiendo en ciertos caminos, etcétera. Y yo dije no. Y por suerte me fui a Centroamérica. Y por suerte Centroamérica estaba viviendo en ese momento los procesos de paz. Y me tocó trabajar con esos procesos de paz, desde una fundación en que yo estaba allá, que estaba acompañando los procesos de paz en Nicaragua, cuando ya era contra el gobierno sandinista, los procesos de paz de Guatemala, el proceso de paz salvadoreño. Y yo tuve la oportunidad de vivenciar que
Es decir, el gobierno salvadoreño de la época era un gobierno ni parecido a ninguno de los gobiernos que hemos vivido aquí en Colombia. Era un gobierno directamente paramilitar, por decirlo así. Es decir, que era la gente que venía y que estaba gobernando, eran quienes habían hecho de los escuadrones, parte de los escuadrones de la muerte. Y uno ver a esa gente que tuvo la capacidad de sentarse y al FMLN sentarse en esas mesas. Nosotros hicimos parte, por ejemplo, de los acuerdos allí para las elecciones, ver a la gente como que abriéndose a esa posibilidad y yo me concluí, no, hay que buscar otro camino, es posible otro camino en el dolor, etcétera, no podemos seguir haciendo, y algo ya más personal, no le puedo transmitir a mis hijos eso que fueron todas esas argumentaciones justificatorias, sino que al contrario, tengo que crear las condiciones para que como familia busquemos una manera de reflexionar, y eso me lleva a lo que estamos haciendo ahora, etcétera, que es una manera muy distinta, sí, con el tema ambiental, pero que al fin el tema ambiental pues es el territorio y es la oportunidad de reconciliarnos. Nosotros decimos que aprendemos de la naturaleza, que se relaciona colaborativamente entre las especies, tenemos que aprenderlo para nosotros como seres humanos hacer lo mismo. Sí, aquí hay una verdad a múltiples voces, plural. No podría decir es una verdad si juntamos las diferentes voces desde diferentes perspectivas y es parte de nuestra verdad. ¿Dónde has visto tú, Argeli, los principales desafíos para que esa verdad se ponga sobre la mesa, se difunda, se apropie, se conozca, se reconozca y también se asuma cierta responsabilidad ética con lo que ha vivido? Que obviamente son diferentes niveles de responsabilidad. Tú te has dedicado bastante también a hacer esta pedagogía de la memoria. ¿Y dónde encuentras tú desafíos también frente a quienes niegan o no quieren ver o desconocen estas verdades o esta verdad a múltiples voces? Claro, yo lo que he sentido en el ejercicio de pedagogía, y no solamente la pedagogía del legado de la Comisión de la Verdad, sino también incluso cuando recuerdo trabajábamos con la pedagogía del acuerdo de paz, antes del plebiscito. Y siempre habían como ciertos sectores que decían, no, es que si gana el acuerdo, si gana el plebiscito no este país, entonces se le va a entregar al grupo guerrillero, o sea, siempre como estos discursos, ¿cierto? Y detrás de eso también, y lo vemos ahora con el informe de la Comisión de la Verdad, lo vimos en su momento cuando se entregó el informe, como que hay unos miedos muy profundos. Y lo que yo he sentido en mi experiencia es que hay un miedo muy hondo también a conocer la verdad. O sea, así como que se niega y se dice, no, esto no pasó, pero porque en el fondo hay miedo de verme allí, de reconocerme allí. Reconocerme bien sea del lado de la víctima, porque es que es duro. Fue duro para mí cuando descubrí que en mi familia había desaparición, que en mi familia hubo desplazamiento, que en mi familia hubo otras violencias también en el marco del conflicto armado. O sea, lo fue para mí, siendo que yo, digamos, he venido caminando desde muchos años, incluso desde la universidad, con estos temas. Y también hay un miedo a vernos allí como responsables. Y creemos que el hecho de tener una responsabilidad ya nos hace los verdugos, y no es así. Una de las cosas que me ha dejado a mí el trabajo en la Comisión de la Verdad es entender que no hay ni buenos ni malos, que esto no es de blanco y negro, sino que esto es de unos matices muy profundos. Incluso en la escucha con los comparecientes, en la escucha con los firmantes de paz, en la escucha con exmilitares, en la escucha con personas que estuvieron vinculadas al paramilitarismo, uno en esos relatos se encuentra que también hubo víctimas y unas heridas que se tramitaron por esa vía, no es que yo tenía que defenderme, ¿cierto? Entonces sí hay un miedo, yo siento que hay un miedo a la verdad, pero es un miedo porque esa verdad nos expone, nos pone allí,
nos despoja del título, del rol, y nos abre a eso que somos, digamos, como seres humanos, y somos frágiles. Y hemos estado muchas veces de un lado y otras veces del otro, incluso desde lo cotidiano, cuando perpetuamos esa violencia, cuando seguimos en ese modo guerra que le llama también el Padre Francisco, y que lo vemos también en las actitudes que asumimos frente a los otros, a los que piensan distinto o a los que no son de mi sector, de mi grupo. Entonces yo creo que uno de los principales retos es eso, es cómo hacer, y todos los días lo pienso, no crean que no, cómo hacer para vencer ese miedo. Desde el fondo es miedo, o sea, detrás del negacionismo hay miedo, ¿sí? Hay un miedo muy hondo, o sea, cómo romper el miedo para podernos vernos, reconocernos allí y poder asumir con tranquilidad, desde la humanidad de lo que somos. Ese es el principal reto. Y tú misma como caleña, mujer joven del Valle del Cauca, del suroccidente, ¿qué saldo sientes que una vez cierre esta exposición, hacia febrero, marzo, pronto también, qué saldo deja para este territorio una exposición como esta y qué tareas pendientes nos quedan? Tú, y ahorita escuchamos a Isabela, sí. Sí, yo creo que el legado que dejará esta exposición debe ser la conversación abierta. O sea, que podamos abrir la conversación. Ni siquiera estoy diciendo hagamos acuerdos, sino hablemos. Al menos hablemos, sentémonos. Y creo que Cali y el Valle del Cauca, pues por sus particularidades también, cómo está organizada territorialmente, los sectores, digamos, que han sido tradicionalmente, que están en el poder económico, productivo del Valle del Cauca, las particularidades de ser esta Cali epicentro del Pacífico, donde llegan también personas desplazadas de otros, digamos, de otros sectores, sobre todo de la costa pacífica y caucana, el Valle del Cauca. Entonces aquí hay una pluralidad de voces, de historias también. El mismo territorio está configurado de manera muy fragmentada. Yo creo que aquí vale la pena hacer puentes y podernos dialogar, poder hablar. Y creo que la experiencia, por ejemplo, en Mediación por Cali, o la experiencia de los diálogos que se hicieron en el marco del estallido, nos dieron una pista. Es que es necesario que el gerente de esa mega empresa del Valle del Cauca se siente con el joven de Siloé y conversen. Es necesario esa conversa, o sea, porque pareciéramos que viviéramos, no sé, unos en Cali, el Oriente, y los otros en Suiza, pero en el mismo territorio. O sea, ¿cómo hacer para tender puentes? Y creo que el reto que tiene esta exposición es al menos dejar abierta la conversación. Sentémonos, hablemos. ¿Cuál es la ciudad que usted quiere? ¿Cuál es la ciudad que usted se sueña? ¿Cuál es la ciudad que yo sueño? Y miremos a ver cómo podemos construir algo juntos, en clave de no repetición. Porque esto es muy importante. Aquí no estamos solamente para regodearnos en el dolor y en la tristeza, sino también de, bueno, ¿cómo hacer para que esto no se siga repitiendo? ¿Qué tenemos que hacer Cali, Valle del Cauca, para que esto no siga pasando y que podamos ser un pilar también y un ejemplo de paz para el país? Yo creo que si el Valle, y si un lugar como Cali, una ciudad como Cali, tan fragmentada socialmente, logra unirse por un proyecto común de país y de región, de paz, yo creo que Colombia llega a la paz. O sea, nosotros somos, como decía el himno, precursores de la paz. O sea, si logramos hacer eso, creo que sería un buen antecedente y un buen ejemplo, digamos, para el país. Y ese es el sueño con esta exposición. Tú, Isabela, conoces muy bien este territorio, has escuchado muchas voces, lo has recorrido, conoces su diversidad, su pluralidad, sus retos, te has movido en diferentes escalas de la sociedad, también vallecaucana, y las conoces muy bien. ¿Dónde ves tú esas semillas de paz donde esta sociedad puede seguir trabajando junta y reconocerse también como con todo su potencial para construir la paz? Difícil esa pregunta. Yo creo que Cali y el Valle del Cauca
han demostrado que cuando se ponen retos complicados, es una región que tiene la capacidad de generar respuestas, ¿sí? Lo que pasó con Compromiso Valle, yo creo que eso nos dejó muchísimos aprendizajes. Y paralelo a Compromiso Valle, surgieron múltiples iniciativas en Cali que han abierto camino para que los jóvenes tengan alternativas de trabajo, tengan alternativas de cambio, iniciativas de paz del oeste. Y eso salió en un momento de una crisis muy compleja. Ahorita estamos como dormidos. Siento yo eso, tengo que decirlo con tristeza. No sé qué pueda presentar, ojalá no se presente nada dramático. Pero yo creo que como ciudadanos estamos presenciando un reto que nos plantea la región, nos plantea el país y nos plantea el mundo, que nos obliga a conversar, que nos obliga a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Pero yo creo que somos una región con un potencial valiosísimo, sobre todo con gente joven que ha demostrado que tiene capacidad de transformación. Y mi llamado es a que pues, sigamos creyendo en ellos y abriéndoles espacio. Y capacidad de fiesta, y capacidad de creación cultural y de innovación, y un sentido de que este territorio necesitamos hacerlo viable para otros. Yo he sentido en lo poco que llevo acá una voz común, y es: hay que sacar esta región adelante, avancemos. Y Fer, yo creo que ustedes desde La Ribera, Fundación Ríos y Ciudades, todos los colectivos, también han logrado tocar un punto de unión. El río, la naturaleza. Incluso hoy a la entrada de la exposición se decía casi que van a escuchar muchas voces humanas, pero no nos hemos olvidado del territorio, de la naturaleza. Ustedes ahí, desde la memoria, ¿cómo siguen trabajando en la construcción de paz desde la naturaleza? Sí, pero tal vez déjame hacer una reflexión. Cuando a mí me inoculó el virus de los acuerdos de paz de Centroamérica y me vine yo a Colombia, mire, tuve muy al principio que llegué, algo que fue para mí de una dimensión en los términos personales, de la capacidad de sentarme con alguien que era de la otra orilla. Aquí había habido, no voy a poner nombres propios, pero hubo una serie de episodios en el Valle del Cauca en que la Tercera Brigada y los militares tuvieron unas acciones terminaron en matanzas y asesinatos, algunos justificados, pues porque supuestamente eran guerrilleros, otros perpetrados por alguien que les facilitaron pues las estructuras. Y una de esas personas había escalado y era un general muy alto, y estábamos en Bogotá en un ejercicio que llamamos el Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana de Bogotá. Y entonces se convocó, era el gobierno de Lucho Garzón, a personas muy diferentes. Y de pronto voy viendo yo llegar, acaba de salir como general retirado, uno de los máximos responsables, que yo había participado como demandante en su momento, representando unas víctimas de eso. Tragué saliva y tal cosa y dije, no, tengo que ser capaz de sentarme y hablar, porque estamos hablando de cómo damos soluciones a los problemas altísimos índices de homicidios y de violencia en Bogotá. Y lo hicimos, y trabajamos por varios meses y salió un informe que recogió todas las voces. Esa fue una primera lección para mí, y después... ¿Y trabajaste con él? Y trabajé con él en esa comisión. Trabajamos en esa comisión. Alguna vez hablamos después. Yo le dije, mira, yo soy esto, tal. Y bueno, él no me reconocía en su momento, pero ya cuando le conté, bueno. Después viene lo que pasa acá ahora con Compromiso Valle y con todo esto, que es la misma
situación. Mi familia fue víctima de despojos en el norte del valle, mi familia materna. Y parte de los hacendados que se beneficiaron de eso son empresarios que están en ProPacífico, y entonces también llegó el momento, antes del estallido y mucho más después del estallido, que ahí nos sentamos y están, porque están representando a sus empresas, a sus gremios, y también pasó lo mismo. Y también descubrir que la gente tiene derecho a cambiar, así como vamos nosotros, también son nuevos tiempos y son otras generaciones también. Y yo creo que todos hemos aprendido, y pues por suerte hay parte del empresariado que ha aprendido que el camino pues no puede ser siguiendo el desconocimiento, las dinámicas territoriales, la insensibilidad social, etc. Y entonces lo pongo como ejemplo en el sentido de que hemos aprendido, y por eso yo decía que al estar en los temas ambientales, uno todos los días cuando escucha a la naturaleza, ¿no? Cuando escucha un río, cuando uno ve y ve la trama que hay de seres vivos y no vivos que están allí, uno entiende que sobreviven los ecosistemas, que las especies colaboran entre sí, ¿no? Casi que al contrario de lo que dijo Darwin. Hacemos un programa sobre eso, sobre cómo Darwin fue una visión de la competencia que se pone por encima de la colaboración, mientras otra gente ya hoy dice lo contrario, que la evolución se da es por la colaboración de las especies, ¿no? No es que no exista la competencia, pero está por encima. Pero bueno, eso uno lo aprende y lo oye de la gente que está en contacto con la defensa de la naturaleza. Entonces nosotros siempre invitamos, y cuando el estallido dijimos, aprendamos de la naturaleza, hicimos un llamado y fue un momento muy interesante que hoy se refleja en muchos procesos y colectivos que están trabajando de esa manera. Sí, pues esto es un número de regalos para mí personalmente en mi trabajo aquí en la construcción de paz. Un primer regalo que me llevo es, pues se trata de dejarse atravesar por la historia en la que hemos vivido, en la que nos hemos socializado, mirarla a la cara y mirarse ahí. Y ese es un punto de partida. Hay que dejarse atravesar y reconocerse también ahí. Y reconocer ahí no solamente el dolor, sino en ese dolor toda la posibilidad de cambio y de transformación que hay. O sea, mirarlo, eso que hoy llaman la resiliencia, mirarlo desde ese lugar. El segundo regalo es reconocer en otras ese ser humano también. Y reconocerse desde ese lugar, más allá de las etiquetas y del rol que jugaste, y reconocerse desde un lugar más profundo de que queremos construir una sociedad juntos. Y el tercero atreverse a hacerlo distinto, atreverse a ir allá donde casi uno mismo se pregunta, ¿yo lo voy a hacer? Sí, eres tú el que lo va a hacer. Y eso es un reto. No sé ustedes qué regalos se llevan de esta conversa que queda muy abierta para otras también. Pues yo me voy como con la tarea de preguntarle a quienes yo sé que no creen, que no comparten el valor de este proceso. Ojalá poder sentarme con ellos a preguntarles qué les duele, por qué no se apropian de este proceso. Porque yo creo que falta entender por qué esa multiplicidad de personas no quieren apropiarse de esto. Y me voy con esa tarea. Y Argeli, ¿qué regalo? No, el regalo que yo me llevo, pues primero esas historias de vida de ustedes como tan impactantes y el reto que tenemos nosotros con esta exposición de aportar, de dejar algo en esa construcción de país, en esa construcción de paz, que es un proyecto de país y que es de largo aliento y que seguramente ni siquiera nuestra generación lo verá, sino las otras generaciones esperemos que lo puedan ver. Esa es la tarea que me llevo, es cómo vamos a aportar con esta exposición para esa mirada compartida de país y de región
y esa labor de la construcción de paz, que es una labor de toda la vida. Sí. Y tú, Fernando, también, qué invitación a tu audiencia en este espacio y qué te llevas tú. Y tú cierras porque es tu lugar. Me llevo ese regalo de conocer más profundamente, conocerte a ti, pues te había visto pues por ahí en estos corredores dar vueltas y por supuesto he oído hablar de tu trabajo, pero saber esa historia y entender por qué lo haces con esa entrega y pasión, digamos, porque parte de lo que hicimos hoy es como que poner el corazón y nuestras vidas, exponerlas pues un poco, y entonces yo hablo mucho con Isabela y hay muchas cosas de las que dijiste hoy y te he oído y cuando se crea este clima, como tú decías, cuando uno es capaz de conversar y quita prejuicios y quita etiquetas, pues descubre seres humanos maravillosos. Y bueno, con Jaime también hemos tenido muchas charlas y siempre uno dice qué maravilla tener alrededor de uno gente de este valor. Y yo diría que para mí un desafío que me lleva una tarea es a ver si somos capaces de medio de esta, yo diría, de esta utilización politiquera de estos temas, porque no, entonces en la campaña electoral y en todo esto se hace un posicionamiento en donde se quieren en los discursos borrar verdades, imponer otras, hegemonizar con discursos justificatorios de uno u otro lado, que creo que nos aplazan la oportunidad de hacer que un trabajo como el de la comisión se instale realmente en la conversación cotidiana y la gente, a partir de conocer la verdad o las verdades, sea capaz de construir salidas, ¿no? Entonces, invitas a tu audiencia. Sí, y entonces, pues por supuesto, este fue un episodio un poco distinto porque el tema no es directamente vinculado con el trabajo de colectivos alrededor de los temas ambientales o culturales ambientales, pero ustedes yo creo que han podido darse cuenta que es un tema que nos toca, que es necesario asumirlo, que no se puede evadir, al contrario, hay que ponerlo en el centro de nuestras conversaciones. El trabajo de la comisión, el trabajo de la JEP, estamos ahora en una conversación con la JEP para precisamente que este territorio ofrezca esa cantidad de procesos que hay colectivos alrededor de la defensa de la naturaleza, pero que es al fin y al cabo la defensa de la vida y esas comunidades que están en estos territorios. Entonces, no queda más que invitarlos a que nos acompañen nuevamente dentro de 15 días. Estaremos muy cumpliditos aquí trayéndoles temas tan interesantes y sobre todo voces que enriquecen esta conversación, que yo creo que el espíritu nuestro y el empeño nuestro es que sirva precisamente para instalar una nueva manera de mirarnos a los ojos, de conversar y de buscar juntos soluciones a problemas muy agudos. Muchas gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.